Bueno, vamos a ir arrancando. Seguramente va a ir sumándose más personas, pero como yo sé que el doctor Batistela también tiene el tiempo bastante acortado, y sobre todo en esta semana, en principio les agradezco a todos la participación, el haberse inscrito. Mi nombre es Julián Morínigo, soy coordinador de la Comisión de Salud, Acción Social y Medio Ambiente del Consejo Consultivo Comunal 8. Eh, esta, esta convocatoria la hicimos hace ya un tiempo, digamos, lo veníamos charlando con el doctor Batistela, y bueno, se precipitó en el día de hoy, donde hoy comenzaron a haber muchas novedades con relación al virus del COVID, nuevamente a los casos a la cantidad de positivos. La idea va a ser la siguiente. Ahora tomará la palabra el doctor Batistela, explicará en conceptos generales cómo está la situación. Cuando el doctor Batistela termine de exponer, les pregunto que nos organicemos en el chat, pidan la palabra o realicen las preguntas, y Gabriela Pieta, que está por ahí, va a ir leyendo las preguntas. Digo para que tengamos más dinamismo, porque veo que somos muchas personas, seguramente hay muchas dudas, hay muchas preguntas para hacer. Tratemos de ser concretos en las preguntas, tratemos de no ser muy reflexivos o reflexivas, así podemos entre todos tener más posibilidades de hacer más preguntas. Y me sigue entrando gente. Bien. Le doy la palabra al doctor Batistela, que es el subsecretario de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a quien agradezco que, bueno, a pesar de que pensamos muchas veces de manera muy distinta, ¿no? Siempre hemos tenido un diálogo muy cordial, y él siempre ha aceptado participar en estas reuniones virtuales y en las reuniones presenciales. Gabriel, podés comenzar. Gracias, Julián. Bueno, gracias a todos por interesarse en lo que está pasando actualmente, que es parte de lo que pretendemos. Mientras más información clara, concreta, precisa tengan, mejor van a ser los resultados. Bueno, una cuestión general antes de hablar de la vacuna específicamente. Estamos ya en lo que se consolida el ingreso a la segunda ola de COVID. Han subido rápidamente en una semana los casos. Veníamos con una media de casos hace 2-3 semanas en 800, y la semana pasada subió rápidamente con una media ahora de 1.700, 1.800 casos por día. Se puede explicar un poco por la capacidad de testeo, pero se explica por también la difusión del virus. Nosotros a la altura del pico que tuvimos en agosto, hacíamos cerca de 3.000, 4.000 testeos diarios. Ahora estamos entre 15.000 y 20.000 testeos diarios. Eso hace más diagnósticos, pero la positividad que tenemos cercana al 20% no habla solo de que porque testeamos más hay más diagnósticos, sino porque hay circulación del virus en forma importante. Ya tuvimos 2 reuniones, ayer y hoy. Todo lo que es la Ciudad de Buenos Aires, en realidad hay que tomarlo como un conjunto, como el AMBA, por todos los vasos comunicantes que existen, por todo el traslado de población que existe diariamente. Entonces no se pueden tomar decisiones unilateralmente, porque indirectamente le va a impactar al otro lado de la General Paz, cual sean las decisiones que se tomen. La semana pasada la provincia equiparó las restricciones a las que teníamos en la ciudad en cuanto a las restricciones de los lugares nocturnos hasta las 2 de la mañana, de 2 a 6 de la mañana, y ahora se están terminando de evaluar cómo se va a seguir. Cómo se va a seguir también depende de lo que estamos analizando
qué es la forma de contagio. Nosotros a cada una de las personas que se diagnostican le hacemos una entrevista, y de esa entrevista se arroja que gran parte de todos los contagios obedecen a reuniones sociales, sean adentro del domicilio o en lugares cerrados. Generalmente para comer o para tomar algo, ahí nos sacamos el barbijo, y gran parte de esto es esta potencialidad. Por otro lado, otra cuestión que aumenta la potencialidad es la presencia de distintas cepas, de distintas variantes, que ya hay circulación comunitaria de 2 variantes de las nuevas, que son la de Manaus, de Brasil, y la de Reino Unido. Estamos teniendo en los testeos que hacemos en los dispositivos detectar ya positivos con estas 2 variantes que vamos analizando. O sea que la situación de los casos va a seguir en aumento. A diferencia del pico que tuvimos ahí con lo que le contaba de los 1.500 casos, la situación de ocupación de camas en el sector público no es el mismo que en esa vez, donde teníamos cerca de un 70-75% de ocupación, y ahora en el sector público tenemos un 35 o 36% de ocupación de camas de terapia de COVID. Y por otro lado vemos otra diferencia, que es el rango etario. Por allá en la primera ola había una afectación similar en todas las poblaciones, y ahora gran parte de la población que se está contagiando está en el rango etario entre 20 y 50 años, lo que es producto de todo lo que es los contactos sociales. Lo que no quiere decir que al poco tiempo estas personas entren en contacto con adultos mayores y ahí sean las principales complicaciones. O sea, por un lado el mensaje es hay que seguir cuidándose, y el tema de no mezclar las burbujas es fundamental. Siempre decimos hay tres medidas importantes para prevenir el contagio: el tapaboca, el distanciamiento y el aire libre, el espacio abierto. Solamente se podría llegar a distraer una de esas 3. O sea, que si no estamos al aire libre o con una buena ventilación, tenemos que tener tapaboca y distanciamiento. Si no tenemos distanciamiento, tenemos que estar al aire libre y con tapaboca. Si estamos al aire libre, podemos evitar el tapaboca con el distanciamiento. Si se produce más de una de esas, ahí aumenta exponencialmente el riesgo de contagio. Y estas variantes nuevas lo que tienen es más capacidad contagiante. No está probado todavía que tengan más gravedad en la evolución, pero sí más capacidad de contagio. Lo que tenemos que hacer como medidas, seguir dialogando y reflexionando en cada uno de nuestros hogares el tema de las reuniones y de cruzar burbujas, tanto en lo social como en lo laboral. El momento de la comida en lo laboral también es complejo, en lugares donde trabajan varias personas y toman su tiempo para comer, ahí sacarse el tapaboca en un lugar cerrado es complejo. Por otro lado, nosotros vamos a intensificar la cantidad de testeos, vamos a seguir trabajando en los detectar, en la SUFU, en los centros de la rural, en Costa Salguero, para seguir testeando de esta manera. Y lo que tenemos que hacer con todo esto es ir ganando tiempo para poder seguir vacunando a las personas. La vacunación no va a disminuir la cantidad de casos, pero sí va a disminuir la gravedad de los casos. Por eso
este plan de lo que les dije, más establecer que ya se están definiendo algunas restricciones iniciales que se están acordando, va a permitir eso, ganar tiempo. El año pasado hicimos esto para ganar tiempo, para montar un sistema sanitario que pueda acompañar todo lo que ni sabíamos que podía suceder, porque gran parte del manejo de esto es gran parte navegando en la incertidumbre. Este objetivo de la restricción es poder seguir ganando tiempo para seguir avanzando con la vacunación, sobre todo de los adultos mayores, que son los que más enfermedad grave o mortalidad tienen. La edad promedio de mortalidad es 76 años. Un adulto mayor de 80 tiene 1 de cada 4 estadísticamente fallece que tiene COVID. La tasa de letalidad es 26% en esta población. Entonces tenemos que apurarnos rápido con la vacunación. Probablemente entre hoy y mañana ya se terminen de acordar las medidas restrictivas entre nación, ciudad y provincia, y se vayan comunicando. Se va a tratar la apertura de las aulas. Hasta ahora no demostró ser una causa de aumento de contagiosidad ni de más casos. Se va a tratar de sostener hasta las últimas instancias. Sí, lo que sea de encuentros sociales, más esas actividades, restringirlas y ver cómo apuntar al teletrabajo y cómo disminuir un poco también en el transporte público las personas que tengan que viajar. Esas son un poco las líneas generales en lo que respecta a donde estamos parados hoy en cuestión de la pandemia. En cuestión de la vacuna, nosotros empezamos una campaña de vacunación allá por el 29 de diciembre y tomamos la determinación de seguir los lineamientos de la Estrategia Nacional de Vacunación. Eso quiere decir que tiene distintas etapas. La etapa 1 de la vacunación implica personal de salud, tanto en el público como el privado. La etapa 2 de vacunación implica adultos mayores de 70 años. La etapa 3, adultos mayores de 60 años. La etapa 2 es mayores de 70 y geriátricos. La etapa 3 más de 60 a 69. Etapa 4, estratégicos. Que ahí ingresan las fuerzas de seguridad, los docentes y todo el personal que trabaje fuertemente en comunidad. La etapa 5, personas con factores de riesgo que puedan evolucionar con enfermedades respiratorias o cardíacas, que tengan mala evolución de COVID, entre 18 y 59 años. Y una etapa 6 para algún grupo que defina cada una de las jurisdicciones que quiera vacunar. ¿Dónde estamos parados ahora? De la etapa 1 ya vacunamos con el componente 1 162.000 trabajadores de salud, con el componente 2 casi 80.000 trabajadores de salud que ya tienen su vacunación completa. Quedan entre 10.000, pero que no son, la mayoría son sin matrícula, que se desempeñan en otras funciones, pero acompañando a los trabajadores de salud. De los adultos mayores, nosotros de la etapa 2, y geriátricos ya vacunamos el 95% de todos los geriátricos. Fuimos geriátricos, son 498 geriátricos de la ciudad. Fuimos uno por uno vacunando a las personas que viven en estas residencias. Nos quedan 1 o 2 geriátricos que tuvieron casos y tuvimos que postergar
en ese momento la vacunación, que lo vamos a terminar esta semana. Empezamos hace el 22 de febrero con población general, que eran mayores de 80 años, que en la ciudad son cerca de 200.000 personas. De esas 200.000 ya vacunamos el 72% de los mayores de 80. La semana pasada empezamos hace una semana y media empezamos el empadronamiento de los más 70 en 2 franjas, primero 75-79 y después 70-74. Estamos vacunando ahora activamente a la franja 75-79. Recibimos el sábado 61.000 vacunas de Sinopharm y estamos vacunando con estas vacunas y probablemente para fin de semana empecemos ya con los que están empadronados entre 70 y 74 años. Ahí esta semana vamos a recibir todavía otro cargamento más de Sputnik hacia el fin de semana y ahí empezaríamos, terminaríamos con la franja 70-74 y si lo recibimos empezaríamos la inscripción de los mayores de 60 probablemente en 2 etapas, 65-69, 60-64, eso estimamos que va a ser avanzada la próxima semana, dependerá la cantidad de vacunas que vayamos recibiendo, como cada vez que nosotros hacemos el empadronamiento, desempadronamiento a medida que van viniendo las vacunas, en el orden en que se empadronaron, le vamos asignando el turno con las vacunas comprometidas. Entonces estamos parados ahí. En el medio, como teníamos en disponibilidad vacunas de Sinopharm, y en ese momento no estaban autorizadas para la aplicación en los adultos mayores de 60 años, utilizamos esas vacunas para vacunar un porcentaje que son cerca de, el total son 110.000 docentes y no docentes en la ciudad, se vacunaron cerca de 16.000 docentes que viven o trabajan en la ciudad. La vacunación de docentes se va a continuar, como ya se aprobó la vacuna Sinopharm y la estamos usando en adultos mayores, cuando terminemos la etapa de 60 años y vayamos a la 4ª etapa de estratégicos, ahí vamos a completar docentes. Tenemos en disponibilidad, bueno, ya aplicamos las 3 vacunas que tenemos en disponibilidad, es la de AstraZeneca, la Sputnik y la Sinopharm de China, o sea, una de Rusia, la de AstraZeneca que es de Oxford y la Sinopharm de China. Bueno, un poco es todo el panorama general y ahora antes que nada, Gabriel, las dudas. te hago una pregunta. Sí. ¿Hasta qué hora tenés disponibilidad? Así sé cómo nos ordenamos, ¿viste? Más que nada. 40 minutos. Media horita podemos hacer de preguntas. Bien, vamos a hacer lo siguiente entonces. Los que pidieron la palabra, por favor, les pido que sean con preguntas concretas, ¿no? Y breves. Gabriela, que es la que me está dando una mano, si podés decirme quién fue la primera persona que pidió la palabra, te agradezco. Sí, la primera persona fue Inés Rivero, Riguar. Inés, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes. Mire, una consulta que yo le quiero hacer. ¿Por qué se cerraron los centros de vacunación de las distintas comunas? Y le pregunto esto por este motivo. Mi mamá vive en Belgrano y la mandaron a vacunar a Parque Roca, porque no había disponibilidad en ningún lugar. Un jubilado que cobra la mínima no puede pagarse un traslado. Ella tuvo la suerte que mi hermano lo llevó, pero mucha gente mayor no puede ir sola a cruzar Buenos Aires.
La segunda, en el Hospital Garrahan hay 311 casos activos de COVID con 12 chicos internados. En los otros hospitales, ¿cuántos chicos hay internados? Esas son las dos preguntas que le quiero hacer. Bien, Inés. Por una cuestión de logística y teníamos pocas vacunas, era complejo, y sobre todo con Sputnik, que tiene que tener medidas muy específicas de un menos 18 de guardado de la temperatura. Cuando vinieron estas vacunas se restringieron la cantidad de vacunatorios, pero ya los pusimos otra vez, están las 29 postas habilitadas para distribuir estas vacunas, que son mucho más fáciles. La Sinopharm y la de AstraZeneca se mantienen en heladera, no requieren tanta cuestión logística, y ya estas vacunas se aplican en la mayoría de los lugares. Y con respecto a la internación en niños, no tenemos tanto impacto, tanto el Hospital El Gutiérrez y el Elizalde tienen menos del 10% de las camas internados por COVID. Es una población, me resulta raro está bien que el Garrahan es un hospital de derivación de todo el país, y quizás casos prefieren referenciarlos al Garrahan, pero no es lo habitual que se tenga que internar un menor de 15 años, porque generalmente son transcurso de enfermedades asintomáticas o muy poco sintomáticas. No requiere en su mayoría una internación la población infantil. Bien, ¿quién más sigue? Otra pregunta, Viviana Cajiano pregunta, buenas tardes, quería saber mayores de 55 también cuándo se vacunan. Espera, Gabriela, mirá que arriba había personas que habían pedido la palabra. Fíjate bien. ¿Puedo hacer una aclaración, por favor? Muy corta, Inés, muy corta, porque si no son varias las preguntas que están en el chat. Muy corta, por favor. No, será tiempo. El Garrahan tuvo 2 SINs completos con chicos internados con COVID. Y lo digo porque le acabo de mandar al señor de la Comisión de Salud de la 8 el informe del Garrahan de hoy. Sí. Ten en cuenta esto, lo que te decía, de que es un hospital de derivación. Yo no tengo los datos del Garrahan porque es un hospital nacional, pero es un hospital de derivación donde no es lo que pasa habitualmente en cualquier hospital general del resto de la ciudad o de otra localidad, que se distribuye más heterogéneamente las internaciones, ¿no? Bueno, acá está Silvia Batistela que pidió la palabra. ¿Está por ahí, Silvia? Hola, buenas tardes. Soy de la Comuna 4. Gracias. Doctor, lo psicológico y las otras enfermedades también se atienden, porque la Comuna 4 tiene muchas de otras enfermedades y no se están atendiendo. Es compleja la atención en pandemia, dado que hay que cumplir con protocolos bastante estrictos de distanciamiento, de tiempo, de turnos, y se complicaron, y todo lo que es salud mental, digamos, el Borda, el Moyano, todos siguen atendiendo con una protocolización. Sí, se utilizó mucho lo que fue consultas, la teleconsulta, y la verdad que ayudó mucho en estas situaciones, sobre todo personas que no podían trasladarse o se hicieron, tengo justo, hoy repasábamos los números, más de 80.000 consultas en lo que va del año por teleconsulta, y parte de estas los servicios de salud mental están trabajando mucho, pero todo esto ocasiona una gran complejidad en la atención, no solo de la salud mental, sino de otros problemas, donde parte del hospital tiene que restringirse para cumplir con circuitos seguros, y parte aplicar el personal para la atención de COVID, que demanda mucho trabajo. Y esto de ya un año de pandemia origina una situación de estrés y con un montón de problemas
a una persona que no tenía previamente trastorno psicológico, lo perturba y por supuesto al que venía ya con otros problemas psicológicos mucho más. Y bueno, los ESAC siguen atendiendo, en los ESAC no restringimos, los centros de salud no restringimos ningún tipo de atención, pero todo lo que está arrastrando esta pandemia, evidentemente, se queda corto con el acompañamiento y ahora en este mes no vamos a poder recuperar demasiado porque vamos a tener que ser, sobre todo en hospitales, muy cuidadosos con todos los contagios. Estaría bueno que se intensive lo psicológico, aunque sea lo virtual. Soy psicóloga social y tengo un grupo y eso incide mucho en toda esta pandemia, ¿eh? Sí, es un problema que surge con mucha frecuencia. ¿Qué más está, Gabriela? ¿Alguien más pidió la palabra? Cristina Kosakiewicz pidió la palabra. Sí, yo, buenas tardes. Soy Cristina Kosakiewicz, supervisora de educación musical de los distritos 19 y 21. Realmente estamos muy preocupados porque dentro de lo que es el grupo 1 para la vacunación docentes que incluía a directivos y supervisores, muchos colegas de este grupo 1, supervisores y directores, están sin vacunar todavía, ni hablar de la segunda dosis que ya nos dijeron que en 3 meses, y muchos colegas docentes también que están sin vacunar. Esto realmente es muy preocupante. Usted dio una cifra, somos 110.000 entre docentes y no docentes, y solo se vacunaron 10.000. 15.000. 15.000. 15.700. 15.700. Bueno, ahí yo tendría la respuesta, pero no puedo dejar de expresar mi preocupación por estar tan debajo. Usted los ubicó a los docentes en el grupo 5. Yo creo que tendría que, en este grupo de prioridades, los docentes deberíamos, en el 4, bueno, deberíamos estar mucho antes, porque si bien, como usted dice, la apertura de las aulas no demostró que genera más contagios, hay muchos equipos directivos y muchos docentes aislados con caso positivo, con presunto, y se van desactivando. Eso igualmente ustedes deben de tener la información, cómo es que se desactivan y activan las burbujas. Esa es mi preocupación, de si somos 110.000 y solo hay 15.700, habría que tal vez priorizar, porque en mi caso, que soy docente curricular y trato de ser breve, el curricular, educación física, música, inglés, tocamos varias escuelas por día y varias burbujas por día, ¿sí? Si un curricular, el profesor de música dio a la mañana clase en 4 burbujas y a la tarde clase en otras 4 burbujas y empieza con síntomas, él se aísla, pero a la vez hay que aislar a las 8 burbujas por donde pasó el profesor, ¿sí? Esa es la magnitud de las dificultades con las que nos encontramos día a día, ¿sí? Eso por un lado. Y lo otro que también es preocupante es esta comisión que se armó entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud con un 0800, ¿sí? Donde uno llama e informa las distintas situaciones. La dificultad con este 0800 concretamente es que depende de quién te atienda, ante un caso similar, por no decir igual, las indicaciones son distintas. Esa es la gran dificultad con la que nosotros nos encontramos. Obviamente, la indicación a las escuelas es que tomen nota en un acta de quién dio esas indicaciones y atenerse a lo que dice el 0800, pero que si una se remite a las resoluciones que ustedes enviaron, muchas veces no coincide. Es como que como docentes tenemos claro que es el contacto estrecho, pero en el 0800 no demasiado, ¿sí? Esas son mis preocupaciones, doctor. Realmente muy, muy preocupada porque cada vez hay más docentes con COVID positivos
y más equipos de conducción que por compartir el ámbito uno solo se separa y hay que aislar a toda la burbuja de conducción, y los supervisores vamos para que la escuela esté acompañada y no esté sola, y nos exponemos mucho realmente los docentes, ¿sí? Mucho. Entonces que se hayan vacunado tampoco, dentro de las cuales yo soy una bendecida, porque yo ya estoy vacunada con la primera de Cristina, discúlpame, por favor. Yo no quiero ser, no quiero ser, perdón, pero es para todos igual. Por favor, hagan las preguntas concretas. Todos sabemos la situación, el diagnóstico, todos tenemos conocimiento porque leemos los diarios, vemos la televisión. Por favor, hagan las preguntas concretas y aprovechamos más el tiempo. Y también, Gabriel, te pido a vos si podés ser breve también en la respuesta. ¿Quién sigue? Bien. Sí, Respondo a Cristina. Ya. Con respecto a las prioridades, el plan estratégico lo hizo el Ministerio de Salud de Nación, pero nosotros coincidimos. El factor de riesgo independiente más claro para tener una enfermedad grave o morirse es la edad. Y por eso empezamos de arriba para abajo con la edad. Es lógico todos los contactos que tienen los docentes, pero el 80% de la mortalidad es las personas de más de 60 años. Y por eso respetamos ese orden de prioridades. Vacunamos estos 15.000 docentes porque teníamos las vacunas y no las podíamos utilizar en ese momento para los adultos mayores, y por eso en una definición junto con Nación se acordó eso, pero no porque se establecía como prioridad, y sí primero los adultos mayores y después el resto del riesgo. Y voy a ver lo del 0800, puede pasar que no todos están al tanto de todos los protocolos que hay. Voy a tomar el tema para ver que por lo menos estén actualizados todos los protocolos y tengan la información clara a ellos para poder dar mensajes claros a los docentes que llaman. Pues muchísimas gracias y perdón por todo el tiempo que tomé. Está bien. No. Gabriela. La licenciada Karina Paz, directora de un hogar, pregunta, para personas con discapacidad, quería saber cuándo está previsto vacunar a la población. Entran en los grupos de riesgo las personas con discapacidad que están internadas en hogares. A eso ya se definió. Lo que no está definido todavía, el resto de las personas con discapacidad que no están internadas en hogares, ¿cuál entrarían como factores de riesgo? Probablemente aquellas que tengan problemas en que su discapacidad afecte a nivel respiratorio o a nivel cardiovascular, sean las que podrían entrar, según la evaluación de la Comisión Nacional de Vacunación, de Inmunizaciones, en la vacunación. Bueno, también con esta respuesta estamos respondiendo a Verónica Tarelli, que había preguntado cuándo vacunan a personas de riesgo. ¿Sí? Después, ¿cómo va a ser la vacunación a personas postradas que no pueden asistir a su turno de vacunas? Marisol Rivero. Si ya estamos vacunando, tienen que llamar al 147, el 147 las registra, ahí van a ser llamados por un equipo de gerontólogos para ver el porqué de la solicitud de la vacunación en domicilio. Ahí surgen dos posibilidades. Tenemos el vacunatorio de San Lorenzo, que se puede vacunar para aquellas personas que tienen dificultades en la movilidad, pero pueden llegar en auto. Ahí se pueden vacunar porque tiene un estacionamiento enorme, y tenemos un grupo de vacunadores específicos para vacunar a aquellas personas que se pueden acercar, y los que no tienen ninguna posibilidad de movilización, ya empezamos la semana pasada a vacunar en los domicilios. O sea que llaman al 147, se registran, ahí van a recibir un llamado de evaluación, y después de ese llamado de evaluación se les va a decir o si pasan por el vacunatorio de San Lorenzo o si nosotros pasamos a vacunar a las personas postradas. Bueno, Javier Sagese pregunta, hola, buenas tardes, pregunta, la segunda dosis de Sputnik y en profesionales de la salud que se difirieron, ¿cuándo se van a dar? Acá dice ya que nos sirve para aumentar el pool de primera dosis. Está, digamos, como una determinación general, y eso fue a través del Consejo Federal de Salud,
que es el COFESA, del otro viernes, se determinó que en personal de salud se va a dar una segunda dosis a aquellos que formen parte de la primera línea, que tengan más contacto con personas con diagnóstico de COVID o de aquellas personas que manipulan muestras con COVID. El resto de los profesionales de salud, por ahora, se vacunaría como el resto de la población general a las 12 semanas. Bueno, Fabián Álvarez pregunta, ¿van a abrir la inscripción para todos? ¿Van a abrir la inscripción para casos con riesgo de salud menores de 70? Perdón por la autorreferencialidad, pero tengo a mi esposa con un stent desde el 2010 y una hija docente de UBA embarazada que no se puede inscribir y un hijo discapacitado. Las inscripciones son por etapas, las etapas son por priorización de riesgo. Las próximas etapas a abrir ya están abiertas, la etapa más de 80, la de más de 70, la próxima que se va a abrir va a ser más 65 y más 60, y no se suma, digamos, como la edad es el factor de riesgo independiente, no es que se suma por tener una enfermedad y tener más de 60 años se pasa de priorización, porque sería muy difícil clasificar quién tiene más prioridad o menos prioridad. Por eso, hasta los 60 años, la prioridad es por la edad. Entre los 18 y 59 años, sí, se van a poder anotar cuando terminemos, que es la etapa 5, todas aquellas personas que tengan problemas respiratorios o cardiovasculares. Bueno, Valeria Babor pregunta. Espera, Gabriela, espera. Porque antes estaba Marisa Muñiz. Marisa, ¿querés hacer la pregunta directamente con relación a tu papá? Porque quedó arriba la pregunta. No, está bien, Julián. Pasa que estoy haciendo preguntas generalizadas. Está bien, tranquila. Espera un poquito. Iba a hablar el caso de ella. Dice lo siguiente, Marisa. Tengo una duda personal sobre los efectos adversos. Hoy llevé a mi papá, lo atendieron muy bien y lo derivaron al Ramos Mejía. Las personas que tengan un antecedente de una alergia muy severa, o sea, un edema de glotis, esas personas tienen que ser vacunadas en un ámbito con una seguridad mayor, que no es la que tiene todos los vacunatorios, que son vacunatorios, pero no está dentro de un hospital. Entonces montamos un vacunatorio especial para aquellas personas que son un porcentaje menos del 1%, de aquellas personas que han tenido una reacción alérgica severa, para hacerlo en el Hospital Ramos Mejía por si ocurre, se le da una premedicación y por si ocurre algún evento, tener todas las herramientas como para poder asistir a ese evento. O sea, que todas las personas que lleguen a cualquier vacunatorio, se les hace una entrevista, el enfermero antes de aplicar la vacuna le hace una serie de preguntas. Dentro de esas preguntas, si tuvo en algún momento una reacción adversa, una reacción alérgica muy severa, no que le picó la oreja, le salió un granito, sino un edema de glotis que tuvo que recibir medicación o que estuvo internada. Si pasa eso, se le da un turno y las indicaciones, porque tiene que tomar una medicación 2 días antes para disminuir las complicaciones o disminuir la posibilidad de alergia. Bueno, Valeria Babor pregunta, ¿por qué en las inscripciones no se diferencia a la gente con patología? Por esto que decía antes, que no es que suma riesgo, la edad es un riesgo independiente. Por eso hasta que no terminemos con la edad, no es que una persona de 60 más una enfermedad tiene más riesgo que una de 70. Y es muy difícil clasificar eso y por eso ponemos como genérico la edad hasta los 60 y después sí entramos en los factores de riesgo. Alicia Marmer dice, ¿por qué no hay alternativa de no tener clases presenciales por un periodo? Circularía menos gente en los colectivos, etcétera. Los chicos igual se contagian entre ellos y llevan el virus a la familia. ¿El hecho de tener clases presenciales coincide con el aumento de contagios? Ese es un poco lo que decía, no es el foco y no aumentaron hasta ahora. Nosotros hacemos un estudio muy minucioso de
de las formas de contagio y de los lugares de contagio, hasta ahora en todo el país, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, no incidió el retorno a las aulas en el aumento de los contagios. Sigue siendo la principal fuente de contagio los contactos sociales. Espera, Gabriela, que te ayudo porque quedaron preguntas arriba todavía. Viviana Cajeno pregunta ¿cuándo serían la vacunación para los mayores de 55? Mayores de 55 sin ningún factor de riesgo, por ahora no, hasta que no se terminen todos los otros riesgos, no está dentro de las indicaciones de vacunación. Bien, Viviana Reynoso pregunta, y se quisiera saber si el retraso de la segunda dosis se aplica también para el personal de salud. Soy de la sede de Villa 20, de la Dirección de Orientación al Habitante del Ministerio Público de la Defensa. Es lo que comentaba antes, que el retraso de la segunda dosis es para todo el personal de salud que no esté en la primera línea, o sea, los que no se vacunaron, los primeros 20.000 que se vacunaron, que eran de terapia intensiva o que manipulaban muestras de COVID. El resto va como población general. Perdón, que porque nosotros decidimos, quería específicamente. No se escucha. No sé si a mí, pero no escuché lo que... Viviana quería hablar, pero se le escucha mal. A ver, inténtalo, Viviana. No, se ve que salió. Bueno, hay otro, acá leo Cristian Ramos, dice, si el mismísimo presidente que ya estaba vacunado con las dos dosis igual se contagió, dice, ¿sería necesario seguir vacunando con esa vacuna experimental que no sabemos que se nos inyecta por una disposición de nuestros queridos legisladores? No sé si es una opinión o es una pregunta. Y que si nos hace mal, no tenemos a quién reclamarle por los mismos decretos aprobados. ¿Se ha hecho el seguimiento de cuál fue el vector de contagio del presidente, ya que si él, estando vacunado y siguiendo de manera ejemplar todos los protocolos de... Y ahí se cortó la pregunta. Sí, no sé si es una pregunta... Bueno, pero no importa, pero sirve para aclarar muchas cosas, Gabriela. Una cuestión importante, y lo remarcaba antes, la vacunación no va a evitar la suba de casos, porque la vacunación no está demostrado que evite el contagio. Vacunamos para evitar las enfermedades graves o disminuir la mortalidad. Por eso el presidente con las dos dosis también se contagió. No está exento el contagio de una persona vacunada, sí que no desarrolle una enfermedad severa o la mortalidad. Bien. Las vacunas, generalmente una vacuna se aprueba en 2 o 3 años, dadas las condiciones de... Perdón, Marisa, estás compartiendo tu celular. Discúlpame, Gabriel. Marisa, estás compartiendo sin querer tu celular. Ahí está. Sí. La condición extrema de esta pandemia hizo de que se aprueben las vacunas con un tiempo menor de lo que se aprueban habitualmente, que lo justificaba tranquilamente esta urgencia por tener algo que alivie semejante pandemia. Las vacunas que se están utilizando son seguras, eso se demostró en el corto periodo. No sabemos todavía sabemos que probablemente no eviten los contagios, pero sí son seguras en evitar enfermedades graves o mortalidad, que es el motivo por lo que se aplican, ¿no? Bien, ahí pidió la palabra Rosana Mascali. Si la haces breve, Rosana, te voy a agradecer. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Gabriel? Nos conocemos, soy Roxana, psicóloga del CESAC 13 del Hospital Piñero, y te quería preguntar algo como trabajadora de salud mental, algo, digamos, puntual en relación a la disposición que salió el 1 de abril, con la refuncionalización de los servicios, ¿no? Sobre todo hospitales, en donde, digamos, todo quedaría abocado a COVID nuevamente y se reducen todas las tareas habituales en un hospital, sobre todo a esto de COVID.
Entonces, nos vamos a ver nuevamente, como lo hemos visto con la primera ola, los centros de salud, al cual pertenezco y vos nos dirigís, digamos, como director, totalmente desbordados como lo fue antes y lo va a ser ahora. Y en ese sentido estamos muy preocupados los trabajadores porque también vos sabés muy bien que en cuanto a las condiciones edilicias de los centros de salud, muchos de ellos, en particular por ahí en el que estoy, es bastante pequeño, somos muchos profesionales y no tenemos condiciones, digamos, para poder manejar y mantener este distanciamiento, la ventilación y demás. Entonces, te quería preguntar si está previsto la posibilidad del tabicamiento nuevamente para protección, más allá de que la mayoría de nosotros, pero no todos, estamos ya vacunados, no están todos vacunados mis compañeros, algunos todavía les falta la segunda dosis, pero bueno, quería saber eso, digamos, si está previsto porque fue una medida donde por lo menos sentíamos que había como una protección y podíamos trabajar haciendo teletrabajo por Zoom, etcétera, etcétera, sosteniendo muchas de las tareas que hacemos, ¿no? Entonces, esta es concretamente la pregunta, si esto va a ser posible, cómo lo ves, sobre todo en estos lugares donde se sabe que no, las condiciones edilicias no nos permiten otra cosa. Sí, está muy claro lo que decía Roxana. Por un lado, lo que se definió en esa resolución del 1 de abril, la refuncionalización implica que el director o la subsecretaría de hospitales pueda tener la disponibilidad de todos los profesionales en cuanto a cambiar un rol o función para poder abocar esa persona o ese profesional a tareas de COVID si es necesario, y eso dependerá de la estructura de cada hospital y de cómo tiene que ir reforzando tanto las unidades febriles de urgencia o las áreas de internación COVID. No quiere decir que no se siga con otras áreas de atención. Evidentemente van a estar restringidas. Pero no es que se suspenden todo tipo de atención, porque todo lo que no se utilice con esa refuncionalización para las áreas de COVID van a seguir con todos los protocolos necesarios para sus actividades habituales. En cuanto a lo que es los centros de salud, sí, y la verdad que, y lo digo públicamente, gran parte por un lado, los hospitales abocados al COVID con un trabajo enorme, pero los centros de salud son los que pudieron sostener gran parte de todo el cuidado de las personas durante la pandemia. Nunca cerraron, nunca tuvieron falta de comunicación con la población y se hizo un esfuerzo importantísimo. Ahora no pensamos en un tabicamiento, esto lo tratamos también en el Ministerio de Salud de Nación. Es más, el jueves va a salir una resolución que invalida el decreto de necesidad y urgencia, donde todas las personas con enfermedad que eran profesionales de salud estaban dispensadas. Aquellas personas que ya recibieron la vacunación o que negaron la vacunación, se va a revocar el decreto de necesidad y urgencia y se van a poner a disposición de las áreas habituales, o sea, van a retornar a los trabajos de salud. Esto va también a fortalecer distintas áreas. Hoy tuve una reunión con todos los jefes de área programática para ver cómo abordábamos esta problemática y vamos a tratar de que esa refuncionalización también, si hay profesionales que por una cuestión de espacio o demás no pueden cumplir sus tareas en un hospital, tratar de trabajar o en el CEMAR o en el centro de salud como para poder remediar esta situación, pero que va a ser compleja durante este mes. Este mes va a haber que hacer un esfuerzo y lamentablemente no vamos a poder contar con toda la accesibilidad en las consultas, y más que
probablemente entre la semana que viene y la otra empezamos la campaña antigripal, de vacunación antigripal. Los CESAC van a formar parte de esta campaña junto con los hospitales. Entonces hay que refuncionalizar también los espacios del CESAC para esto, que también es prioritario. O sea que también va a haber como cierta priorización a determinadas poblaciones que vamos a ir trabajando con ustedes. Bien, ahí pidió la palabra Rosa Torres. ¿Estás, Rosa? Julián, discúlpame, hay una pregunta antes de Estela Pereira. Sí, léela. Bueno, buenas tardes. En la prescripción se pregunta si es alérgico a algún componente. ¿Cuáles serían esos componentes que se debería contemplar? No, lo más que un componente, digamos, porque nadie tiene antecedentes de los componentes que se están aplicando en las vacunas, ni la Sputnik, ni la Sinopharm, ni la de Oxford. Son vacunas nuevas, no existían previamente. La Sinopharm es más parecida a las vacunas habituales que nos damos, pero las otras dos son totalmente distintas, o sea que nadie tuvo una reacción a estas vacunas. Sí, si tuvo alguna reacción severa, pero severa tiene que ser para no poder aplicarle la vacuna en el vacunatorio. Bien. Rosa Torres, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. Ahí está, Rosa. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es con respecto a cuál sería el punto de inflexión y de cambio en el pensamiento actual con respecto a la presencialidad. Teniendo en cuenta, de acuerdo a lo que usted dice, que las aulas, las escuelas no son un centro de contagio, sí lo es, y a las pruebas nos remitimos, los medios de locomoción. ¿Qué vamos a esperar? ¿Cuánto vamos a esperar? Y la segunda pregunta, pregunta es ¿por qué privilegiaron a las obras sociales de los sanatorios públicos y a las prepagas? Gracias. Bien. Bueno, con respecto a la primera pregunta, nosotros tenemos un tablero que analizamos día a día en cuanto a las estrategias y a las medidas que hay que tomar. Ese tablero implica no solo los números de casos, sino las edades que involucran estos casos, si son mayores de 60, qué proporción hay de esos, el nivel de ocupación de las camas de terapia intensiva y la positividad de los testeos. De todo ese combo, uno analizando el día a día de ese combo, se toman medidas más estrictas o menos estrictas en base a las presencialidades no solo de las escuelas, sino de las oficinas, trabajos y demás. O sea que son varios puntos que se toman en cuenta para tomar definiciones de cierres o de aperturas. Bueno, hay otra pregunta de Eugenia. Espera que me queda una que es importante aclarar. Sí, Rosa, ¿querías decir algo más? No, la segunda pregunta, quería la respuesta de la segunda pregunta. Bien, nosotros antes de empezar la campaña de vacunación entramos en diálogo con cerca de 69, 70 efectores de la seguridad social y de privados. El diálogo implicaba quienes estaban con capacidad de vacunar o a su personal de salud o a personas afiliadas a sus obras sociales o prepagos. Porque tenían que registrar, tenían que guardar las vacunas con el frío necesario y registrar correspondientemente todos los datos, porque necesitamos los datos día a día para informarlos a Nación. De todos esos, en un primer momento, 20 solos pudieron vacunar a su personal de salud y de todos esos, solo 7 estaban en condiciones de vacunar a su propia población. ¿Y cómo le damos las vacunas? En base a la proporción que tenemos. Por ejemplo, en mayores de 80 años eran 200.000 personas en total, y de estos 7 efectores, que la mayoría son obras sociales de las distintas comunidades de británico, italiano, OSBA, Güemes, eran... Español no. En base a la proporción tenían 47.000 afiliados, o sea que cuando nosotros recibíamos las vacunas,
una cuarta parte iban para ellos y 3/4 parte para nosotros en forma proporcional a la cantidad de personas, como para que cualquiera tenga la misma posibilidad de recibir las vacunas en esa proporción. O sea que no es que privilegiamos simplemente a aquellos que podían, le damos la vacuna en forma proporcional a la que vamos recibiendo, y a aquellos que no podían se están vacunando en todos nuestros vacunatorios. Bueno, pero también podían haber ido a los vacunatorios del gobierno de la ciudad, todas esas personas. O sea, superaron a los que esperaban los vacunatorios de la ciudad. No. No es justo eso. No, fueron al mismo tiempo, porque la proporción que recibían no era que recibían todas las vacunas juntas. Nosotros, a medida que recibíamos, si eran el 10% de todo el padrón de los 200.000, le iba el 10% de las vacunas, no era que recibían más vacunas. Y al mismo ritmo que teníamos nosotros. Se supo esa noticia mucho antes de que se empezaran a vacunar a mayores de 80 años. Eso se supo mucho antes, con lo cual sí fueron privilegiados. No, porque en forma proporcional no es que le damos más vacuna a uno que a otro. Es en proporción. En vez de vacunarse en un vacunatorio de la ciudad, se vacunan en sus propios vacunatorios, pero en proporción a la cantidad de vacunas que recibíamos nosotros, no privilegiando un número mayor. Y eso, lamentablemente... No hubiese sido un privilegio si se hubiera, Rosa, por ejemplo, hecho con... Rosa, por favor. No es para un debate. Rosa, por favor, la pregunta... No, porque hubiera sido... Está bien, hay otras personas que quieren hacer una pregunta. Quedó claro el planteo. Pero quedó claro el planteo, Rosa. ¿Por qué no lo hicieron con PAMI? Bueno, pero no es para un debate, o sea, todos tienen derecho a preguntar, no lo tomen a mal. No, y estoy preguntando. PAMI estaba sentado dentro de esos 69 efectores y no cumplía las condiciones para... Sobre todo la vacuna Sputnik no tenía los vacunatorios adecuados, y más de la mitad de la población que estamos vacunando ahora tiene PAMI y viene a vacunarse en nuestro vacunatorio sin problema. Sí lo cumplía para su personal de salud, que firmamos un convenio con PAMI y vacunó en el Hospital Español y en el Milstein su personal de salud. Bueno, seguimos con Eugenia Rochlin, no sé cuánto tiempo dispone. 5 minutitos. Y entro en otros vivos Gabriel, a esta hora. Te pregunta, ¿por qué no abren un registro voluntario de vacunación? Eso agilizaría las inscripciones y no tendríamos que pasar por la situación de estar horas y horas para comunicarse con el 147. Eso lo asumo en la primera inscripción. En la segunda inscripción se mejoró todo el sistema informático y entran muy rápidamente. Yo recorro todos los vacunatorios todos los días. Voy de acá para allá y pregunto, y si alguno tuvo la experiencia, no el primer día que se abrió la inscripción, sí tuvimos problemas que se saturó la página, pero si alguno tuvo la experiencia en los próximos días, no hubo ningún problema de saturación, se inscriben y nosotros vamos abriendo esos padrones en base a la cantidad de vacunas que vamos recibiendo. Y es una estrategia de no sumar a toda la gente y generar una expectativa que a corto plazo no la podemos cumplir. Entonces a medida que vamos recibiendo las vacunas, vamos abriendo los padrones de cada una de las edades. Una pregunta con relación a lo que preguntó antes Rosa Torres. ¿Ustedes tienen la trazabilidad de las vacunas que entregaron a las obras sociales y al sector privado? O sea, ¿está hecha la trazabilidad? ¿Saben cómo fueron esas vacunas aplicadas, dónde, cuándo, a quiénes? Vacuna por vacuna. Bien. Y eso lo estamos entregando, lamentablemente, con todos los hechos de conocimiento que hubo. Nosotros tenemos cerca de 17 pedidos de causas judiciales que tenemos que informar diariamente cómo empadronamos, a quién le damos el turno, a quién le damos la vacuna, cómo la distribuimos, y son esa trazabilidad está persona por persona. Bien, ¿quién sigue? Bueno, Beatriz Coria lo que decía es, ¿dónde se puede consultar? Bueno, la trazabilidad, que ya recién la explicaste, y otra pregunta que hacía era lo de la presencialidad opcional,
en las escuelas, atento a que dice, buenas tardes, ¿por qué no se piensa en la presencialidad opcional, ya que tenemos varios docentes y alumnos contagiados y algunos docentes fallecidos? Y después menciona a los docentes fallecidos en Cava, Langone, Ramírez, hoy. Bueno, un poco las decisiones que tomamos son basadas en evidencia. Evidentemente, en todos los aspectos no creo que ninguno de nosotros tengamos a alguien muy cercano, ¿no? El amigo del amigo, alguien muy cercano en este momento que no tenga COVID. Y dado hasta el momento que no hubo impacto en la cantidad de casos por las escuelas, por ahora no se toma ninguna medida adicional. Apenas veamos que haya algún impacto, se toman, digamos, los tableros, los analizamos día por día. Bien. Otra es Débora R. dice, para el personal que trabaja y está considerado personal de salud esenciales, como por ejemplo los trabajadores del Consejo Niña, Niño, Adolescente, ¿en qué etapa entrarían para la vacunación? Son personal estratégico. Con relación al personal estratégico, ¿cómo? Porque la definición de personal estratégico depende de cada jurisdicción según lo que indica Nación. Para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿está definido ya quiénes son personal estratégico o todavía falta definir? Hay ya definiciones que acercó Nación, que son las fuerzas de seguridad, el personal docente y toda aquella persona, y queda lo difuso, que es toda aquella persona que tenga contacto importante en la comunidad. Nosotros ahí tenemos un plus de grupos que puedan cumplir con esta condición, que pueden ser todas las personas que trabajan en los comedores comunitarios, todas aquellas personas de desarrollo que realizan actividades en comunidad. Digamos, no está específicamente definido, están trazadas las grandes líneas y todo esto de las estrategias se van modificando día a día con nuevos análisis. Así que a grandes rasgos está eso ya definido y probablemente antes de llegar a esa etapa se terminará de afinar estos marcos estratégicos. Bien. Ahí Gabriel Ross dice, si el gráfico de Quiroga muestra el aumento de los grupos etarios de 0 a 19 años, ¿usted puede seguir insistiendo en contagios domiciliarios cuando coinciden con la vuelta a la presencialidad? No sé si está Gabriel, si lo quiere ampliar o... Me parece que se retiró. Ah, bueno. Y después no sé si hay alguna otra pregunta que quedó dando vueltas. Sí, Fernanda Estrático dice, buenas tardes. En OSDE cobraron las vacunas y otros privados también la cobraron. OSDE no está dando vacunas para su personal. Ni OSDE, ni Swiss Medical, ni Galeno aceptaron las condiciones que nosotros poníamos para que puedan vacunar. O sea que si está cobrando la vacuna, le pediría que me acerque esa información, porque no tienen acceso a las vacunas, porque nosotros no se las distribuimos y ya sería algo complejo. Si tiene la información concreta en dónde y quién cobró esa vacuna, sería importante tenerla, porque tendría que accionar con lo que pasó. Beatriz, si sos breve, tenés la palabra, muy breve, hace la pregunta y ya vamos cerrando. Beatriz Coria. Beatriz Coria, ¿estás ahí? Sí, hola, buenas tardes. Disculpen. Bueno, sí, tengo una pregunta. Perdón, quería intervenir un segundo. Si podríamos apagar los micrófonos porque no puedo escuchar al doctor porque se escucha muy cortado. Ahora ya apago todo. Gracias, perdón. Bueno, sí, tengo una pregunta con respecto a la pregunta que hizo Gabriel Ross, con respecto a ese gráfico en donde muestra el crecimiento exponencial de los contagios en niños de 0 a 10 años, de 0 a 19, con respecto a, digamos,
que coincide con el inicio de la presencialidad de las clases. Entonces, la pregunta de Gabriel seguramente era si se puede seguir insistiendo en que esos contagios son domiciliarios y no escolares, ¿no? Esa era una de las preguntas. Después la otra pregunta, que en realidad son tres que tenía, pero bueno, vamos a dejar una, es con respecto a por qué no se destinó el dinero que se gastó en Luna Park, en River, en el Parque Roca, en acondicionar los vacunatorios de los hospitales municipales para que sean mucho más cómodos para la población general, que pueda acercarse y vacunarse en su hospital de barrio, y aparte, digamos, aportar estructura a los mismos hospitales. Voy a quedar ahí porque después tengo más preguntas, pero no quiero abusar. Bueno, en relación al foco de contagios y los niños, nosotros analizamos caso por caso dónde se contagió. Esto es lo que le decía, generalmente la mayoría de los contagios ocurrieron por contactos sociales y no escolares. Y es probable que todavía no tenemos el análisis concreto, que lo terminaríamos en 1 o 2 semanas, que las cepas, las variantes de Manaos sobre todo, tengan más contagiosidad en población más joven. Y por eso obedece el número de casos más jóvenes. Con respecto a por qué no acondicionamos los vacunatorios, yo no sé si tuvo la posibilidad de ir a alguno de estos vacunatorios. El Luna Park tiene 30 puestos de vacunación. El vacunatorio más grande que tenemos en un hospital tiene 6 puestos de vacunación. Nosotros necesitamos vacunar 1.200.000 personas con distanciamiento, con una espera de 15 minutos distanciada en estos 2-3 meses. Es imposible cumplir esas condiciones en los hospitales, la magnitud de lo que queremos hacer en los hospitales. Imagínense, yo hace un ratito me fui al vacunatorio de San Lorenzo. Hoy en San Lorenzo vacunamos 1.700 personas. Solamente lo podemos hacer en un lugar que tenga 30 puestos de vacunación, con una sala de espera enorme, con distanciamiento. Es muy complejo hacerlo, y no solo lo hacemos nosotros, sino en todas las experiencias del mundo se montaron vacunatorios de esta magnitud para poder cumplir con gran cantidad de personas vacunadas y lo más seguro posible. Bien. Perdón, una observación. En la provincia se vacunaron en hospitales, en el Hospital Belgrano, en varios hospitales también y en colegios, adaptando la infraestructura, y hoy van por casi 1.700.000, creo, vacunados. La verdad que no sé bien, pero bueno, creo que están superando el 1.000.000. Así que, la verdad que, discúlpeme, Batistela, pero no me conformo la respuesta. Pero bueno, entiendo. Perfecto. El punto de vista. Gracias. No, por favor. Bien, lo liberamos al doctor Batistela. Gabriel, como siempre te agradezco que estés dispuesto a hacer este tipo de reuniones, y si te parece, te comprometo nuevamente públicamente si en 15, 20 días podemos volver a tener una reunión como esta, con nuevas noticias. Como verás, las vecinas, los vecinos siempre quieren saber cómo va el plan de vacunación. Estamos entrando en una etapa muy complicada y yo calculo que en 2 semanas sería importante tener nuevas novedades. ¿Te parece? Me acortaste de 4 a 2 en 30 segundos. Sí, de eso se trata. Sos abogado, sos bravo. De eso se trata, o sea... no, porque, a ver, tenemos reuniones mensuales con el doctor Batistela, donde uno nos ve acá que dialogamos y todo, pero bueno, muchas veces tenemos puntos encontrados, los mínimos. Muchas veces no estamos de acuerdo en muchas cosas. Pero nos basamos en acuerdo. Claro, pero el respeto es mutuo, así que por eso, si podés, 2, 3 semanas... hacemos una nueva reunión, porque la verdad que acá hoy hubo personas de la Comuna 10, de la 8, de la 9, de la 2, de la 4, o sea, hay muchas personas que vienen de diferentes comunas que se fueron
dando cuenta de cómo venía la mano, y bueno, y la verdad que a todos les agradezco un montón disculpen que no hemos podido responder todas las preguntas tampoco, por ahí fue un poco desordenado, pero bueno, el sistema la verdad lamentablemente no da para mucho más, y pido disculpas a los que tuve que ir cortándole en el uso de la palabra, pero bueno, es para que todo sea un poco más dinámico. Gracias, Gabriel, y gracias a todos.